Yo soy Beatriz Pajés, soy periodista, soy directora de la revista Siempre, uno de los semanarios políticos de más tradición y de más antigüedad vivos en México, que por cierto nació con un objetivo fundamental: defender la libertad de expresión. Y defenderla en un momento, te estoy hablando de hace más de 70 años, cuando nació la revista Siempre, en un momento en que en México no había libertad de expresión, porque había un hiperpresidencialismo que lo impedía. Entonces, como consecuencia de esto, y por haber sido el fundador, que fue mi padre, víctima de esta represión que había en ese momento, es como nace la revista Siempre. La primera publicación que da un ejemplo de pluralidad, porque en ese momento solamente la línea oficial es la que predominaba en todos los medios de comunicación, y esta revista abre sus páginas a los comunistas, a los capitalistas, a los de centro, a los de derecha y a los de izquierda. De tal manera que pues esta es una obligación histórica que yo tengo en lo personal. Yo no puedo renunciar a esta causa de defender la libertad de expresión, porque sería tanto como traicionar mis orígenes como periodista, y me parece que eso sería inaceptable. Quiero decirte que es una anécdota muy interesante. Mi padre en ese momento era director de una publicación, de una revista que se llamaba Hoy. Estamos hablando, era director, no era dueño. El dueño era un empresario. Y resulta que estábamos en la época, en el momento en que el presidente Miguel Alemán acababa de dejar la presidencia de la República. Fue un presidente muy importante y fue un presidente sobre todo muy poderoso. Resulta que la hija del entonces expresidente Miguel Alemán se casa. Y se casa con un personaje muy popular que se llamaba el Charro Girón, y deciden irse de luna de miel a París. En París van a celebrar sus bodas o su inicio de matrimonio a un centro nocturno donde había un desfile de modas. Y había unas modistas, hay unas modelos francesas bellísimas, hacen una pasarela, y una de ellas, de nombre Clarice, se baja de la pasarela y comienza a pasearse por las mesas donde estaba el público, y se para justo en la mesa donde estaba el matrimonio, la hija del expresidente alemán. ¿Qué hace esta modelo? Esta modelo, que estaba semidesnuda de la parte de atrás, se quita una especie de chalina que traía y la muestra la parte de la espalda desnuda, la muestra al esposo de Beatriz Alemán. Justo en ese momento estaba un reportero de una agencia internacional y toma una fotografía donde claramente se ve al esposo de ella clavando la mirada sobre la espalda de la modelo. Esta fotografía la mandan a México, y en México ningún medio se atreve a publicarla, excepto mi padre. Mi padre la publica y como consecuencia es despedido de la publicación. Lo que ocurre entonces es que sale mi padre, pero sale mi padre junto con toda la plana de redactores y de articulistas como protesta a esta censura. Y lo que hacen es fundar la revista Siempre. Y fundan la revista Siempre precisamente para defender esta causa. Es así como nace, con esta anécdota que yo te digo, bueno, pues si ahora ves a una modelo desnuda o totalmente desnuda, a lo mejor no pasaría nada. Pero a lo mejor esto sería el equivalente a lo que hoy sucede con los viajes que están haciendo los funcionarios de Morena por los mejores hoteles del mundo. No, por supuesto que no. La libertad de expresión y la democracia están garantizadas en ninguna parte del mundo y en ningún momento. Y esto nos dimos cuenta cuando en México llega al gobierno un populista autoritario como López Obrador. En el momento en que comienza a destruir las instituciones democráticas, en el momento en que empieza a acabar, a terminar con la división de poderes, en el momento en que empieza a enviar al Congreso reformas como la reforma al Poder Judicial o la reforma electoral, en ese momento nos comenzamos a dar cuenta de que la libertad y la democracia necesariamente tienen que defenderse todos los días
para preservarla. Si la sociedad, si los ciudadanos no nos dedicamos a defender estas libertades mueren y mueren en manos de los tiranos. Entonces, concluyendo tu pregunta, no, ni la democracia ni la libertad de expresión son para siempre. Bueno, la libertad de expresión incomoda a los poderes, pero sobre todo incomoda al poder autoritario, al autoritarismo, a las dictaduras, molesta a los tiranos, porque ellos quieren que todos piensen como ellos mismos. Ellos lo que quieren es implantar una verdad absoluta. No quieres que lo contradigas, no quieres que los desenmascares. Y eso es lo que hacemos los periodistas, a través del análisis desmascarar y desnudar al arbitrario. Y eso es lo que no les gusta a los presidentes autoritarios. Bueno, mira, han inaugurado una nueva forma de censura, porque además quiero decirte una cosa, con todos los errores, con todos los vicios reconocidos y que del autoritarismo que había en los regímenes priistas y de los errores que había en los regímenes panistas, los periodistas teníamos una posibilidad, la posibilidad de hablar, de sentarnos con el presidente de la República en turno y dialogar. Y a lo mejor los dos nos parábamos con nuestras mismas ideas y sin modificarlas, pero había la posibilidad de un diálogo. Hoy no. Hoy tienen un plan muy establecido. ¿Qué hacen? Primero, ¿qué es lo que comenzó a hacer López Obrador? A ver, primero, te cierran la puerta. Es decir, ellos tienen una lista preestablecida de cuáles son aquellos medios de comunicación a los que necesitan excluir y a los que necesitan censurar e incluso exterminar. Tienen una lista, de tal manera que aquellos dueños de medios de comunicación con los cuales no les interesa entrar en contacto, les cierran la puerta. Segundo, ¿qué hacen? Te prohíben todo tipo de alianza, convenio, contrato publicitario con ese medio de comunicación. Tercero, ¿qué hacen? Te suben a la mañanera y en la mañanera te difaman, te señalan, eres un corrupto, eres un mentiroso. Y último punto, ¿qué hacen? Te demandan. Entonces, es una pauta que ellos siguen para reprimir, para desaparecer a medios que no les gustan, pero hay otra cosa adicional que también hacen y que lo han instaurado en este régimen. No solamente persiguen periodistas, porque además este discurso de persecución, de descalificación, ya ha tenido un resultado muy claro. La cantidad de periodistas asesinados a lo largo de 7 años, de estos últimos 7 años. Esta violencia psicológica, esta violencia física que se traduce en la inhibición de un periodismo de calidad. Pero otra más. ¿Qué han hecho? Lo que han hecho es eliminar institutos como el INAE, controlar institutos tan valiosos como el INEGI, desaparecer el Coneval. ¿Por qué? Porque lo que quieren es un país ciego, un país donde ciudadanos que no contemos con la suficiente información para saber cuáles son los resultados o cuáles son las acciones o las decisiones que está tomando el gobierno, en qué gasta, en qué no gasta, qué contratos legales o ilegales da. Quieren a una ciudadanía ciega y, por supuesto, acabar con el acceso de los medios de comunicación a la información y con la ciudadanía en general. No, claro que lo tienen. El plan es clarísimo. López Obrador, y lo que yo llamo el obradorato, ¿no?, llegó al poder con un plan, no con un plan de gobierno, no con un plan de desarrollo, de progreso. No, llegó con un plan para implantar un régimen dictatorial. Y a lo mejor esto a muchos les resulta muy exagerado. Decir, oye, pero ¿cómo dices que en México hay una dictadura? No hay una dictadura, pues hombre, caminamos libremente, hablamos con libertad, no, aquí no hay militares, no. El proyecto es claro. Lo que pasa es que se ha venido cumpliendo de manera silenciosa, ¿sí?
poco a poco, no a través de tanquetas, como en los golpes militares que se dieron en Chile o en una Argentina. Aquí los golpes han sido constitucionales, a través de las leyes, a través del Estado de Derecho. Entonces, ¿cuál ha sido el plan? El plan no ha sido servir, no ha sido reducir la pobreza, porque bueno, ellos utilizan la pobreza muy a conveniencia, ¿no? Ya bajamos, ya hay 8 millones menos de pobres, ya hay 13 millones menores de pobres. No, no hay tal. Lo que buscan es simple y sencillamente buscar controlar el poder, hacerse del poder, adueñarse del poder del país y de sus recursos. Eso es la única finalidad. Al margen está el bienestar de los mexicanos, porque México ha caído en todos los rangos económicos, de educación y de salud, donde han dado no solamente 0 resultados, sino menos 0 resultados. No, por supuesto. Y yo te insisto, el riesgo está ahí, en la cantidad de periodistas que han sido asesinados y tal vez algunos desaparecidos. Y además, déjame subrayar algo. Lo que estamos viendo en este momento en los diarios más importantes del país, tradicionales, en los noticieros de televisión y radio también más relevantes, con mayor rating, es el empobrecimiento del periodismo. El periodismo ha bajado en calidad, producto precisamente de esta persecución y de esta presión que ejerce el gobierno a las grandes empresas periodísticas, donde han corrido a una enorme cantidad de articulistas, de editorialistas, de reporteros que no le gustan al régimen. Entonces, bueno, cuando tú estás viviendo como periodista bajo esta presión y bajo esta censura, entonces disminuye tu calidad periodística. ¿Por qué? Porque tu creatividad y tu libertad se ven afectadas. No puedes investigar como quisieras investigar. Y no puedes decir y no puedes escribir como quisieras hacerlo. Entonces sí, en materia de censura y en materia de libertades, pero también en materia de calidad periodística, nos estamos viendo afectados. Claro, mire, de manera muy directa. Nosotros fuimos uno de los primeros medios que aparecimos en las mañaneras. Seguramente ustedes se acuerdan, es decir, aquella famosa lista que presentaba López Obrador un día y otra vez en la mañanera, donde vean estos medios y estos periodistas que recibieron millones de pesos del pasado de los regímenes anteriores corruptos. A ver. Esos medios que señaló López Obrador en su momento son resultado de convenios publicitarios absolutamente legales y por los cuales las empresas periodísticas pagamos impuestos. Están totalmente transparentados. La relación entre los medios de comunicación y el gobierno son relaciones o eran relaciones comerciales perfectamente legítimas, que las hay no solamente en México, en cualquier parte del mundo. Es una relación de negocios y tiene que ser una relación transparente, como en su momento lo fue o como muchas empresas periodísticas podemos acreditarlo. Entonces, sí, primero fuimos exhibidos. Luego, ¿qué pasó? Bueno, pues por supuesto se nos cerraron las puertas, pero también ocurrió algo más. Yo en lo personal fui demandada por el señor ahora que aparece en los medios, el diputado que aparece hoy en los medios de comunicación lleno de relojes y con zapatos que va a buscar y que compra en las boutiques más caras del mundo y que lo invitan a Fórmula 1 en el palco más caro. Ese señor me demandó y me demandó por una portada y cuando él era representante de Morena ante el INE. Pero bueno, sabemos a lo que nos exponemos con este tipo de régimen autoritario, pero ¿saben una cosa? Los periodistas no nos podemos callar, porque lo que quiere el régimen de la Cuarta Transformación es convertir a la prensa en un cementerio. Y eso no lo podemos permitir, porque sería tanto como autorizar y dejar el camino libre a que se instalara una dictadura, una tiranía. Y cuando menos yo no me voy a quedar con los brazos cruzados.
Bueno, por una razón muy simple, porque muchos de estos periodistas trabajan para empresas de comunicación que son presionadas y amenazadas por el gobierno. Son grandes televisoras, grandes radiodifusoras que necesitan mantener el negocio con el gobierno para poder sobrevivir. ¿Y la consecuencia qué ha sido? Pues vimos a quienes eran grandes analistas políticos, ahora los vemos autocensurados, los vemos limitados en su análisis. ¿Por qué? Porque solamente tienen dos caminos. Si quieres conservar tu trabajo, te tienes que alinear a lo que dicta la empresa. Si no, pues te vas, compadre, ¿no? Y ahí la dejamos. Entonces, bueno, es una materia de sobrevivencia también, ¿no? De los periodistas y de las empresas. Te lo explico como decían las abuelitas. Los ejemplos y los milagros bajan del cielo a la tierra. Si en el poder hay polarización, si en el poder se busca la confrontación, esto se refleja en el periodismo. Los medios de comunicación no somos más que una expresión de lo que está sucediendo en el poder y de lo que está sucediendo en la sociedad. Si el poder genera esa polarización, porque además hay que decir una cosa, la polarización que inventó la Cuarta Transformación fue con todo cálculo, fue para polarizar a la ciudadanía, para dividirla, para confrontarla. Ustedes son los buenos y si ustedes son los malos. Los que piensan igual que yo son los buenos y los que están en mi contra son los malos. Con esta forma de dividir, tú ganas como político, ¿sí? Porque entonces a una parte de la sociedad que te conviene que vote por ti, la tienes de tu lado, ¿verdad? Y luego, bueno, ¿qué nos ha ayudado en medio de este contexto de censura, de autocensura, de amenaza? ¿Qué nos ha ayudado a quienes creemos en la prensa libre? Pues evidentemente las redes. Es decir, si no fuera por las redes, en ese momento no tendríamos realmente espacios donde hablar y donde decir cosas con absoluta libertad, aun y cuando algunas redes ya también han sido de alguna manera acotadas. Intentaron una reforma de telecomunicaciones recientemente precisamente para sancionar y bajar aquellas plataformas que no estén de acuerdo con el gobierno. Vamos, todavía está en veremos eso, porque yo no tengo tanto confianza en que hayan eliminado ese artículo que se refería a la sanción a las plataformas. Me parece que la película no ha terminado. A ver, fíjate, primero, ¿qué hicieron? Primero, han tratado de construir un gobierno paralelo. Primero, lo que hicieron fue una reforma al Poder Judicial para eliminar el Poder Judicial e implantar el Poder Judicial que a ellos les conviene, ¿no? Segundo, están por aprobar una reforma electoral con la misma intención. Eliminas al INE, ciudadano, autónomo, para entonces ahora implantar un INE que vaya a garantizar el triunfo de Morena por sécula seculón, ¿no? La permanencia vitalicia de un presidente de Morena en el poder. ¿Y qué querían? Pero esto está pendiente. Quieren medios de comunicación y una prensa también arreglada a su modo, ¿no? Una prensa de Morena. Y eso no lo lograron, querían hacerlo, pero me parece que no van a insistir. ¿Qué vemos en las mañaneras? ¿Qué hay en las mañaneras? Pues en la mañanera hay todos estos pseudo periodistas que ha inventado el gobierno y que yo veo con enorme tristeza y preocupación a jóvenes reporteros o reporteros inventados que reciben la instrucción desde la Oficina de Comunicación de la Presidencia sobre qué es lo que deben de preguntarle en ese momento a la presidenta, o para que no se incomode o para que ella se luzca. Es decir, bueno, son periodistas y son medios de comunicación manipulados de acuerdo a lo que quiere el régimen. Pero, insisto, todavía las redes, la libertad que hay en las redes, pues esto nos permite hablar como estamos hablando.
Pero por supuesto que existe y ha existido siempre. Lo que pasa es que antes un líder con tanto poder como López Obrador pues ejercía como control. Finalmente el dueño de una empresa que se llama Morena es la familia López Obrador. Así es que, a ver, tú diputado de Morena, porque además todos ellos le deben el cargo a él. Actualmente, todavía, los gobernadores, los legisladores, le deben encargo a un señor que se llama López Obrador y que ahora está allá escondido, refugiado, allá en Palenque. Él es el dueño del negocio. Entonces, no te enfrentes, no entres en conflicto, a menos de que yo te lo ordene. Pero adentro, por supuesto que hay una división muy importante dentro de Morena. Y yo te diría que es una cuestión de origen, porque ellos no son un partido político en el sentido estricto de la palabra, con la cultura política que tienen todos los partidos, con la disciplina que tienen todos los partidos, con la lealtad o con la convicción de obedecer a ciertas causas para formar parte de él. No. Aquí hay canibalismo, es decir, en Morena el ADN es la sangre del caníbal, ese que destruye al otro para ganar posiciones. Eso es lo que hay. Y claro, a ver, muchos de ellos, te menciono un ejemplo muy reciente. A ver, el tema de los escándalos sobre lo que por haber encabezado un cártel del crimen organizado en Tabasco. Adán Augusto López, el hermano, entre comillas, del presidente de la República, al que le debe, por cierto, muchas cosas, entre otras, su libertad. López Obrador le debe al padre de Adán Augusto su libertad. Entonces, muchos creíamos que por esa deuda Adán Augusto no iba a ser tocado. Pero bueno, en medio de todo este escándalo de lo que ha ocurrido en Tabasco, con el cártel de la Barredora, de que si él junto con su secretario de seguridad encabezaban esa agrupación delincuencial, bueno, no fuimos los medios, son los mismos morenistas los que se encargaron de sacar a la luz este escándalo y estas denuncias. Ahí está, pueden ustedes verlo. ¿Qué dijo el secretario de gobierno de Tabasco, hermano de López Obrador? Cuando comenzaron a acusar a Adán Augusto, dijo, por fin se exhibió la pudrición. ¿Y qué dijo el gobernador de Tabasco? Gente del mismo grupo López Obradorista, dijo, no hombre, pues también, aquí hubo un pasado y responsabilizó a Adán Augusto de la inseguridad en el Estado. Entonces, esto te indica que sí hay una división muy fuerte. Ahora, yo me pregunto, bueno, ¿y Adán Augusto es señalado por haber encabezado una agrupación delincuencial, un cártel? La 4T no se ha distinguido por sancionar a sus narcopolíticos, que son muchos, empezando por la mayor parte de los gobernadores, que llegaron al poder gracias al financiamiento del crimen organizado, señalado ahí hasta en la OEA. No. El problema de Adán Augusto, como el problema de Ricardo Monreal, es que nunca fueron confiables para López Obrador. ¿Por qué? En el caso del tabasqueño, de Adán, porque de pronto se sintió muy poderoso y sintió que podía construir dentro del Senado un poder aparte, ¿sí? Al margen no solamente de Morena, al margen de López Obrador y al margen de la misma presidencia de la República. Entonces, la exhibición que le dieron de estar vinculado a un cártel fue simple y sencillamente una manera de decirle, quieto, o te comportas o te disciplinas o vamos por ti. Prueba de ello es de que cuando se reunió, cuando en la comisión permanente se puso a discusión si Adán Augusto debía de pedir licencia para enfrentar la justicia, ¿qué ocurrió?
el partido Morena y sus aliados votaron en contra, dijeron de ninguna manera contra lo que estaba pidiendo la oposición. Esto te demuestra de dónde venía la indicación y qué es lo que significaba toda esta acusación. Simple y sencillamente una advertencia, pero que hay división y confrontación en Morena, por supuesto que la hay y la va a haber más, porque en la medida en que López Obrador esté más lejos de la presidencia, que bueno, en esa medida y en la medida en que se acerquen las elecciones, tanto la intermedia como la presidencial, en esa medida van a crecer el enfrentamiento entre ellos por ganar candidaturas. Yo diría que sí una batalla cultural, pero más, digamos que una batalla cultural consecuencia de la perversidad que hay. ¿Por qué? Porque lo que está sucediendo es que, de acuerdo a la moral de Morena, ahora resulta que tú puedes ser un secuestrador, puedes ser un delincuente confeso, puedes ser lo que seas, pero en el momento en que tú le rindes pleitesía al régimen, te confiesas como un simpatizante del régimen, en ese momento serás perdonado. ¿Qué es lo que han venido haciendo? Han arreglado la ley y arreglado la Constitución para acomodarla a su ilegalidad y a su inmoralidad. Para lo que antes era autoritarismo, ahora se vea como democracia. Lo que antes era una injusticia, ahora se vea como lo justo. Entonces, estamos ante la construcción de una cultura política absolutamente perversa, donde los más importantes valores han sido degradados y pervertidos. Bueno, pues mira, no estamos lejos de esto. Simplemente las presiones. ¿Qué está ocurriendo con las presiones que está ejerciendo el gobierno de Trump en contra de México? Y contra la cesión, la entrega de muchas cosas que está pidiendo Trump al gobierno. ¿Qué está diciendo Sheinbaum? Sheinbaum no le está hablando con la verdad a los mexicanos. Sheinbaum está cediendo lo que le está pidiendo Trump, por razones que en este momento a lo mejor no viene al caso decir. Pero, ¿cómo está esta cortina de humo? ¿Qué es lo que está diciendo ella para tratar de no demostrar que está obligada a ceder posiciones? Está hablando de la soberanía. Todos los días nos dice que aquí lo primero es la defensa de la soberanía. Pues sí, nada más que ayer o anteayer ya Trump dijo que México hacía lo que él exigía o lo que él le pedía. Y es cierto. Es decir, México está tan involucrado, o para decirlo con más precisión, el gobierno de Morena están tan involucrados con el crimen organizado que están obligados a ceder lo que Estados Unidos les exige, porque de otra manera van a venir sanciones muy fuertes a importantes representantes de Morena, empezando por el señor que está en Palenque. Así que están obligados a entregar todo lo que se les exige. Esa es una cortina de humo. Y otra cortina de humo es de pronto por ejemplo, liberar a un Israel Vallarta que estaba preso acusado de secuestro y de pronto lo sacas, ¿no? A propósito que decimos que un secuestrador ahora puede ser convertido en un rockstar, ¿no? Entonces ahora el señor ya tiene la promesa de poder ser candidato al Senado a cambio de que hable a favor del régimen. Entonces abren el cajón y reviven casos de corrupción del pasado para evitar que la ciudadanía para que la ciudadanía se distraiga y evite ver la corrupción terrible, histórica, la más grande de toda la historia del país, de este régimen. Y lo digo con todas sus letras, de toda la historia. Nunca habíamos visto una corrupción de tal manera, y tan cínica y tan descarada. Sí, por supuesto. Vamos, y lo hemos visto no solamente en el caso mexicano.
Hitler fue Hitler gracias a un pueblo que lo aceptó, que aceptó ser hechizado, que aceptó ser hipnotizado, que lo aplaudió y que lo convirtió en un dios. El pueblo venezolano es el mismo caso, adoró a un tirano como Hugo Chávez y ahora vemos a una Venezuela no solamente sin democracia, sino en la más absoluta pobreza. Y es el caso mexicano, donde todavía hay mexicanos que están enamorados o autoengañados con la figura de este supuesto ídolo llamado Andrés Manuel López Obrador. El alto abstencionismo que hay en la sociedad mexicana y que hay en otros países, lo único que permite es la permanencia en el poder de estos líderes arbitrarios. Entonces sí, por supuesto, una sociedad, una ciudadanía, un pueblo es en gran medida corresponsable de la destrucción de la democracia en una nación. Una vez que Morena, porque Morena se va a tener que ir, está la cantidad de destrucción que han hecho, es tal su perversidad, es tal el daño que le han hecho a México, que Morena muy pronto se va a tener que ir. Pero van a dejar un país en estado de guerra, van a dejar un país hecho cenizas, y sobre las cenizas vamos a tener que levantar a un nuevo México. No al México del pasado. Ese ya no lo quiere nadie. Ese ya no funciona en este momento. Ni lo quiere esta sociedad. No. Tenemos que reconstruir todo. Tenemos que reconstruir instituciones, las instituciones democráticas. Tenemos que reconstruir la república. Tenemos que reconstruir la esperanza. La esperanza en valores, y la esperanza en justicia, y la esperanza en libertad. Pero yo te diría también otra cosa, porque aquí hay otros corresponsables muy importantes, los partidos políticos de oposición. Necesitamos otro tipo de partidos. Los que están, los líderes actuales, son de alguna manera cómplices por su omisión o por su expediente de que prosperen en México partidos y regímenes como el de Morena. Entonces, estamos ante la reconstrucción de todo. México necesitamos un país nuevo, que tiene que nacer de la lucha y del esfuerzo y del empuje de todos los mexicanos, porque pues, esto ya no da, ¿no? Esta es la sepultura de una nación y hay que revivirla. Mira, yo siempre le digo a los jóvenes que está en riesgo lo que más quiere un joven. Lo que más ama un joven es su libertad. Todos los que fuimos en algún momento adolescentes, los que fuimos jóvenes, lo que más queríamos era tener libertad. Y hoy, por supuesto, los jóvenes mexicanos pues nacieron en un país libre y creen, como decíamos al principio de esta entrevista, que la libertad es para siempre. Y ellos tienen que entender algo, que la libertad no es para siempre y que hoy está corriendo enormes riesgos. Y que esa libertad con la que hoy agarran un teléfono y empiezan a mandar mensajes a través de las redes, eso puede terminar muy pronto. Y yo les invitaría que volteen a ver lo que está sucediendo con las juventudes en Cuba y lo que está ocurriendo con la juventud de Venezuela. Yo fui testigo en Cuba cómo los jóvenes llegan, se sientan en las banquetas de los hoteles internacionales para tratar de pescar un poco de señal, porque el internet está censurado, porque las redes están censuradas, porque se prohíbe a los jóvenes salir a las calles a marchar, a hablar, a cantar en libertad. Ahí no se puede cantar cualquier tipo de melodía, a menos de que el gobierno haya censurado previamente la letra. Entonces, es que está en riesgo su creatividad. Está en riesgo el que puedan vestir como quieren vestir, tatuarse como se quieran tatuar, ser lo que quieran ser, sexualmente o simple y sencillamente como personas. Todo eso está en riesgo y yo los invitaría a que votaran en contra
de un partido político que pretende preservar y construir una dictadura en México. A eso los invitaría. Es que nunca he callado. Mira, aunque yo formé parte de un partido político, fui siempre muy incómoda. No está en mi ADN callar. No está en mi conciencia callar. Me siento trunca, me siento manca, me siento que no soy yo y sobre todo quiero decirte que yo por mi origen familiar fui formada en un compromiso y una lealtad muy fuerte con México y con sus valores. Y si yo callo, siento que traiciono lo más importante, que es a mi nación. Yo no puedo permitir que esa águila que fundó esta gran nación le corten las alas. Eso no lo puedo permitir. Y vamos, y ejerceré la libertad de expresión hasta donde la vida me lo permita. Pues porque si no le defendemos la libertad de expresión, no somos nada, nos convertimos en un cementerio. ¿Qué queremos? Que nos metan a todos en una lápida. Yo te decía hace un momento, lo que quiere la 4T es hacer de la palabra un cementerio. Y cuando menos yo como periodista no puedo permitirlo.